Hay una verdad que nadie te ha dicho con suficiente claridad y es esta. El único obstáculo real entre donde estás hoy y donde quieres estar no está en el mercado, no está en la economía, no está en tu jefe, no está en tu familia. No está en las circunstancias que te rodean, está dentro de tu cabeza. Está en los pensamientos que tienes cada mañana cuando abres los ojos, en las conversaciones silenciosas que mantienes contigo mismo durante el día, en las historias que te cuentas antes de dormir. Lo más devastador de todo esto es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que esos pensamientos existen, porque se han vuelto tan automáticos, tan naturales, tan parte de quienes creen que son, que ya no los cuestionan. Simplemente los obedece. He trabajado con personas en todos los rincones del mundo, desde ejecutivos de grandes corporaciones hasta emprendedores que empezaban desde cero, desde estudiantes universitarios hasta personas que habían perdido todo, querían reconstruirse. En todos esos años, en todos esos miles de conversaciones, en todos esos seminarios y conferencias, he llegado a una conclusión que cambió mi forma de entender el éxito humano. Las personas no fracasan porque les talento, no fracasan porque les falte oportunidad, no fracasan porque el mundo sea injusto. Las personas fracasan porque piensan de una manera que hace que el fracaso sea inevitable. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Los 7 pensamientos que sabotean tu éxito de manera sistemática, silenciosa y casi siempre invisible. Y no solo vamos a identificarlos, porque identificar el problema sin ofrecer una solución es una pérdida de tiempo. Vamos a ir mucho más profundo que eso. Vamos a entender por qué existen, cómo se forman, qué consecuencias tienen en cada área de tu vida y, lo más importante, cómo puedes eliminarlos de raíz y reemplazarlos con los patrones de pensamiento que tienen las personas que logran resultados extraordinarios. Quiero que te prepares, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es teoría vacía. No son ideas bonitas para sentirte bien por un momento y luego olvidar. Esto es el resultado de décadas de estudio, de aplicación práctica, de errores propios y ajenos y de observar de cerca qué separa a las personas que alcanzan todo lo que se proponen de las que pasan años, décadas, incluso dando vueltas en el mismo círculo sin avanzar. Así que presta atención. Esto podría ser la conversación más importante que tengas este año. El primero de estos pensamientos destructivos, el que quizás hace más daño porque es el más difícil de detectar, es la creencia de que no eres suficiente. No suficientemente inteligente, no suficientemente preparado, no suficientemente talentoso, no suficientemente joven, no suficientemente educado, no suficientemente experimentado. Esta creencia adopta miles de formas distintas, pero en el fondo siempre dice lo mismo. Tú no estás a la altura. ¿Sabes de dónde viene esto? Viene de la infancia. Viene de cada vez que alguien te dijo que no podías, que eras demasiado, que no eras suficiente. Viene de comparaciones que te hicieron cuando eras pequeño, de calificaciones que te dijeron que eras menos que otros, de momentos en los que intentaste algo y fallaste y alguien, tal vez sin mala intención, te hizo sentir que ese fracaso era una prueba de tus limitaciones permanentes. Con el tiempo, esas experiencias se convirtieron en creencias y esas creencias se convirtieron en la lente a través de la cual ves todo lo que haces y todo lo que podrías hacer. He aprendido que las personas con esta creencia tienen un patrón de comportamiento muy específico. Posponen, esperan estar más preparados. Dicen que van a empezar cuando tengan más conocimiento, más dinero, más tiempo, más recursos. Pero ese momento nunca llega porque la preparación nunca termina cuando la razón real por la que no actúas es que crees que no eres suficiente. Siempre habrá algo más que aprender, algo más que tener, algo más que esperar. Es una trampa perfecta porque parece razonable desde afuera. Parece responsabilidad, parece prudencia, pero en realidad es miedo disfrazado de lógica. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien con menos talento que tú, con menos conocimiento que tú, con menos recursos que tú, lograr algo que tú querías lograr? ¿Cuántas veces te has preguntado cómo lo hicieron? Te digo cómo lo hicieron. Lo hicieron porque no esperaron a ser perfectos. Lo hicieron porque actuaron a pesar de sus dudas, a pesar de su incertidumbre, a pesar de que no tenían todas las respuestas. Lo hicieron porque no tenían la misma conversación interna que tú tienes. Esa voz que te dice que todavía no estás listo. La verdad, y esto es algo que he comprobado una y otra vez a lo largo de mi vida, es que nadie está completamente listo para nada importante. Nadie se siente totalmente preparado cuando emprende un negocio por primera vez, cuando habla en público por primera vez, cuando tiene un hijo por primera vez, cuando toma una decisión que cambiará el rumbo de su vida. La preparación perfecta es una ilusión.
Lo que distingue a las personas exitosas no es que estén más preparadas, es que actúan de todas formas, actúan con lo que tienen donde están ahora mismo. ¿Cómo eliminas este pensamiento? Primero, tienes que reconocerlo cuando aparece. La próxima vez que te descubras diciendo todavía no estoy listo o necesito saber más antes de empezar, detente. Pregúntate honestamente. ¿Esto es una necesidad real o es miedo hablando con voz de razón? La mayoría de las veces, si eres honesto contigo mismo, es lo segundo. Una vez que lo reconoces, puedes elegir actuar de todas formas. Puedes decirte a ti mismo, puede que no sea perfecto, pero soy suficiente para dar el siguiente paso. El siguiente paso es todo lo que necesito dar ahora mismo. El segundo pensamiento que destruye el éxito de manera sistemática es este. El éxito es para otros, no para mí. Es una creencia más sutil que la anterior, pero igual de devastadora. Se manifiesta de muchas maneras. A veces aparece como una sensación de que el éxito es algo que les pasa a personas especiales, a personas con conexiones, a personas que tuvieron suerte, a personas que nacieron en las circunstancias correctas. Tú, por alguna razón que nunca terminas de articular claramente, no eres una de esas personas. He visto esta creencia destruir el potencial de personas increíblemente capaces, personas que tenían todo lo necesario para lograr algo grande, pero que en algún lugar profundo de su ser no creían que merecían tenerlo, y esa falta de merecimiento se convertía en una profecía autocumplida. Saboteaban sus relaciones cuando empezaban a ir bien. Saboteaban sus negocios cuando comenzaban a crecer. Tomaban decisiones autodestructivas justo en el momento en que el éxito estaba a su alcance, como si inconscientemente necesitaran confirmar la historia que tenían sobre sí mismos. ¿Por qué hacemos esto? Porque el cerebro humano es una máquina de consistencia. Tu mente subconsciente trabaja constantemente para hacer que tu realidad externa sea consistente con tu realidad interna, con las creencias que tienes sobre quién eres y lo que mereces. Si en tu interior crees que no mereces el éxito, tu mente encontrará la manera de asegurarse de que no lo tengas, aunque conscientemente lo estés buscando con toda tu energía. Es como tener el pie en el acelerador y el pie en el freno al mismo tiempo. Avanzas un poco, pero nunca llegas a ningún lado y te preguntas, ¿por qué estás tan agotado? He aprendido que el merecimiento no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se construye. Se construye con acción, con compromisos cumplidos, con pequeñas victorias que se acumulan con el tiempo. Cada vez que te propones algo y lo cumples. Cada vez que te enfrentas a un desafío y lo superas, cada vez que actúas en alineación con tus valores más altos, estás construyendo una imagen de ti mismo como alguien que merece el éxito. Con el tiempo, esa imagen reemplaza la antigua, la que decía que el éxito era para otros. Pero hay algo más que quiero que entiendas sobre este pensamiento. El éxito no es un recurso limitado. El éxito de otra persona no te quita nada a ti. Cuando alguien a tu alrededor logra algo grande, eso no significa que hay menos éxito disponible para ti. El mundo no funciona así. La creatividad, el valor que puedes crear para otros, todo eso es ilimitado. Cuando empiezas a entender esto, cuando empiezas a celebrar genuinamente el éxito de los demás en lugar de sentirte amenazado por él, algo cambia en ti. Empiezas a atraer más de lo que admiras. Empiezas a verte a ti mismo como parte del mismo mundo de posibilidades. El tercer pensamiento que sabotea el éxito, y este es uno que he visto con una frecuencia alarmante, es la creencia de que el pasado determina el futuro. Siempre he sido así. Nunca he podido con esto. Ya lo intenté una vez y no funcionó. Mi familia siempre ha sido así. Así soy yo. Estas frases que parecen simplemente descriptivas son en realidad sentencias. Son la manera en que las personas se encadenan a una versión de sí mismas que ya no les sirve, que tal vez nunca les sirvió, y deciden que esa versión es permanente, es definitoria, es inevitable. Déjame decirte algo que cambió mi vida cuando lo entendí por primera vez. Tu pasado no es tu potencial. Tu pasado es simplemente lo que ha ocurrido hasta ahora, dadas las creencias que tenías, las habilidades que tenías, las decisiones que tomaste con la información que tenías en ese momento. Pero ninguna de esas cosas es fija. Las creencias pueden cambiar, las habilidades pueden desarrollarse, las decisiones pueden ser diferentes. Y cuando esas cosas cambian, los resultados cambian. Es así de simple.
Y es así de profundo. Conozco personas que vivieron los primeros 40 años de su vida en la mediocridad, en la conformidad, en la resignación, y que en un momento determinado tomaron la decisión de cambiar y cambiaron. No de manera instantánea, porque el cambio real nunca es instantáneo, pero de manera consistente, progresiva y reversible. Personas que nunca habían tenido éxito en los negocios y construyeron empresas florecientes después de los 50. Personas que habían tenido relaciones destructivas toda su vida y aprendieron a construir relaciones profundas y significativas. Personas que habían sido pobres durante décadas y alcanzaron la independencia financiera porque decidieron aprender lo que no sabían y hacer lo que no habían hecho. ¿Qué tenían en común todas esas personas? Habían roto con la creencia de que su pasado determinaba su futuro. Habían entendido que el pasado solo tiene el poder que tú le das, que cada día, cada mañana, cuando despiertas tienes la oportunidad de ser una versión diferente de ti mismo. No necesitas el permiso de nadie para eso. No necesitas que las circunstancias cambien primero. Solo necesitas tomar la decisión y luego actuar en consecuencia. ¿Cómo eliminas este pensamiento? Empieza por cambiar el lenguaje que usas para describir tu pasado. En lugar de decir siempre he sido así, di hasta ahora he actuado de esta manera. Pero estoy aprendiendo a hacerlo diferente. En lugar de nunca he podido con esto, di aún no he desarrollado esta habilidad, pero puedo desarrollarla. El lenguaje no es solo una manera de describir la realidad, es una manera de crearla. Cuando cambias las palabras que usas para hablar de ti mismo, cambias gradualmente la imagen que tienes de ti mismo. Y cuando cambia esa imagen, cambia todo lo demás. El cuarto pensamiento destructivo es quizás el más insidioso de todos porque se disfraza de virtud. Es la creencia de que necesitas la aprobación de los demás para avanzar. Lo llamo insidioso porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, la preocupación por lo que piensan los demás a menudo se presenta como sensibilidad, como empatía, como humildad. Pero hay una diferencia enorme entre considerar el impacto de tus acciones en otros y vivir paralizado por el miedo al juicio ajeno. He conocido a personas brillantes, con ideas extraordinarias, con capacidades excepcionales, que nunca llegaron a ningún lugar porque estaban constantemente buscando la aprobación de alguien más antes de actuar. Esperaban que su jefe les diera luz verde. Esperaban que su pareja les dijera que estaban haciendo lo correcto. Esperaban que sus amigos validaran su decisión. Esperaban que alguien, cualquier persona, les dijera que era seguro avanzar. Y mientras esperaban esa aprobación, el tiempo pasaba, las oportunidades desaparecían y ellos seguían en el mismo lugar. ¿Por qué buscamos la aprobación de los demás con tanta desesperación? Porque desde pequeños aprendimos que la aprobación de los demás equivale a seguridad. Cuando éramos niños, la aprobación de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros compañeros, era literalmente una cuestión de supervivencia social. Necesitábamos pertenecer, necesitábamos ser aceptados, porque estar excluido del grupo era aterrador. Esa programación que fue útil cuando éramos vulnerables e indefensos, se queda grabada en nuestro sistema nervioso y nos persigue hasta la adultez, hasta la vejez, hasta el último día de nuestra vida si no hacemos algo al respecto. Pero aquí está la realidad que nadie quiere escuchar y que todos necesitan oír. Nunca vas a lograr nada grande si necesitas que todos estén de acuerdo contigo. Nunca. Las personas que cambian el mundo, las personas que construyen algo que vale la pena, siempre sin excepción, tienen que estar dispuestas a avanzar cuando nadie más lo ve, cuando nadie más lo entiende, cuando nadie más cree que es posible. Eso no significa que debas ignorar el consejo sabio o la perspectiva valiosa de personas que te conocen y te quieren. Pero hay una diferencia enorme entre buscar consejo y buscar permiso. He aprendido que la opinión más importante que existe sobre ti eres la tuya propia. No la de tu familia, no la de tus amigos, no la de tus colegas, no la de las personas en Internet que ni siquiera te conocen, la tuya. Cuando desarrollas una imagen sólida, clara, inquebrantable de quién eres y hacia dónde vas. Cuando tienes claridad sobre tus valores y tus metas, la opinión de los demás pierde su poder sobre ti. No porque seas arrogante o insensible, sino porque ya no necesitas que nadie externo te confirme lo que ya sabes internamente. La pregunta que quiero que te hagas ahora mismo es esta. ¿Hay algo que has querido hacer, algo que sabes que es correcto para ti, algo que se alinea con tus sueños y tus valores, que no has hecho porque tienes miedo de lo que alguien podría pensar? Hay una decisión que has estado posponiendo porque no has recibido la aprobación que estabas buscando. Sí, la respuesta es sí. Quiero que entiendas algo.
esa aprobación probablemente nunca va a llegar. Y si esperas a que llegue, estás eligiendo la opinión de otra persona sobre tu propia vida. El quinto pensamiento que destruye el éxito de manera sistemática es la creencia de que el fracaso es permanente. Es la convicción de que cuando algo no funciona, eso dice algo definitivo sobre ti, sobre tus capacidades, sobre tu destino. Es la mentalidad que convierte cada tropiezo en una catástrofe, cada error en una condena, cada derrota en una prueba de que no deberías haberlo intentado. He cometido errores enormes en mi vida. He tomado decisiones de negocios que me costaron dinero, tiempo, reputación. He tenido proyectos que fracasaron completamente. He confiado en personas que no merecían mi confianza. He invertido en ideas que no funcionaron. Y en cada uno de esos momentos tuve que tomar una decisión: iba a dejar que ese fracaso me definiera o iba a extraer la lección y seguir adelante. Lo que he aprendido sobre el fracaso, lo que me tomó años entender completamente, es que el fracaso no es lo opuesto al éxito. El fracaso es parte del proceso del éxito. Es el mecanismo mediante el cual aprendemos lo que necesitamos aprender para eventualmente triunfar. Cada persona que ha logrado algo extraordinario ha fracasado muchas veces, a menudo de manera espectacular. La diferencia no está en que no fallaron, la diferencia está en que no se quedaron en el fracaso. Lo usaron como combustible, como información, como un peldaño hacia el siguiente nivel. Piensa en cómo aprendiste a caminar. Caíste muchas veces. Y cada vez que caíste, tu sistema nervioso recopiló información sobre qué había fallado, ajustó e intentó de nuevo. Nadie en algún momento de ese proceso se detuvo y dijo: este niño claramente no tiene talento para caminar, mejor que se quede sentado. Nadie interpretó las caídas como un fracaso definitivo. Las trataron exactamente como lo que eran, parte del proceso de aprendizaje. Y eventualmente, con suficientes caídas y suficientes ajustes, aprendiste a caminar. ¿Por qué cuando somos adultos perdemos esa perspectiva? ¿Por qué cuando intentamos algo nuevo y no funciona inmediatamente lo interpretamos como una señal de que debemos abandonar? Porque en algún punto del camino alguien nos enseñó que los fracasos son vergonzosos, que los errores son inaceptables, que la perfección es el estándar. Esa enseñanza, aunque bien intencionada en muchos casos, tiene consecuencias devastadoras. Nos hace alérgicos al riesgo, nos hace aversos al intento, nos hace preferir la seguridad de no intentar nada a la posibilidad de intentar algo y fallar. Quiero que cambies tu relación con el fracaso a partir de hoy. Quiero que empieces a verlo no como una sentencia, sino como una retroalimentación. Cuando algo no funciona, en lugar de preguntarte ¿qué está mal conmigo?, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué información me está dando este resultado? ¿Qué necesito ajustar? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito hacer diferente la próxima vez? Esa pregunta, ese simple cambio en la manera de interpretar el fracaso puede transformar completamente tu trayectoria. Hay algo más que quiero decirte sobre el fracaso, y es esto: las personas que más temen al fracaso son a menudo las que más necesitan experimentarlo, porque el fracaso, cuando se enfrenta con la actitud correcta, tiene una manera de despojarte de las ilusiones, de las expectativas poco realistas, de la arrogancia de creer que el éxito debería llegar fácilmente. Enseña humildad, te enseña resiliencia, te enseña a apreciar el progreso en lugar de exigir la perfección. Esas son cualidades que no se pueden enseñar en un aula, solo se aprenden en el campo de batalla de la vida real. El sexto pensamiento que sabotea el éxito es uno que he visto con una frecuencia que me entristece profundamente, porque afecta a personas que tienen genuinamente el deseo de mejorar su vida. Es la creencia de que el cambio es demasiado difícil, de que ya es demasiado tarde, de que las personas no cambian realmente, de que tú en particular no puedes cambiar porque ya has intentado antes y no has podido. Es el pensamiento que paraliza a las personas en el momento exacto en que más necesitan moverse. Déjame hablarte de algo que he observado en miles de personas a lo largo de los años. Cuando alguien llega a un seminario, a una conferencia, a un programa de desarrollo personal, generalmente llega con mucha energía, mucho entusiasmo, mucha motivación. Escuchan las ideas, se emocionan, sienten que algo ha cambiado en ellos. Y durante los primeros días después actúan diferente. Toman decisiones diferentes. Sienten que esta vez sí es diferente, que esta vez sí va a pasar. Y luego, gradualmente, las viejas rutinas vuelven, las viejas conversaciones internas regresan. El entorno no ha cambiado, los hábitos no han cambiado. Y poco a poco la persona regresa al punto de partida. Y entonces viene el pensamiento más destructivo de todos. ¿Lo ves? No puedes cambiar. Ya lo sabías. No tiene sentido seguir intentándolo. ¿Por qué ocurre esto? No porque el cambio sea imposible.
ocurre porque la mayoría de las personas no entiende cómo funciona el cambio real. El cambio no ocurre en un evento, no ocurre en un momento de inspiración, no ocurre en una decisión solitaria. El cambio ocurre en la repetición, ocurre en los hábitos diarios, en las decisiones pequeñas que tomas cada día, en la disciplina de hacer lo correcto, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie está mirando. He aprendido que el cerebro humano es extraordinariamente plástico. Tiene la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales, de aprender nuevos patrones, de desarrollar nuevas respuestas automáticas a cualquier edad. Esto no es una metáfora, es neurociencia. Pero esa plasticidad requiere tiempo y repetición. Requiere que hagas las cosas nuevas una y otra vez, aunque al principio se sientan extrañas, aunque al principio requieren un esfuerzo consciente enorme, aunque al principio los resultados no sean visibles. Piensa en aprender a tocar un instrumento musical. Las primeras semanas son dolorosas. Los dedos no van donde quieres que vayan. Las notas suenan mal. El ritmo está fuera de lugar. Si juzgaras tu capacidad de tocar ese instrumento basándote en esas primeras semanas, concluirías que no tienes talento y deberías dejarlo. Pero si persistes, si practicas cada día, si te mantienes en el proceso, aunque sea difícil, algo empieza a cambiar. Los movimientos que antes requerían toda tu concentración empiezan a volverse automáticos. Los dedos empiezan a saber a dónde ir sin que tengas que pensarlo. Y un día, lo que antes era un esfuerzo agónico se convierte en algo natural, incluso placentero. El cambio de comportamiento funciona exactamente igual. Al principio es difícil, al principio requiere esfuerzo. Al principio tu mente y tu cuerpo resisten porque están acostumbrados a los viejos patrones y los nuevos se sienten incómodos. Pero si te mantienes, si eres consistente, si no abandonas, en el momento en que es más difícil, que es siempre al principio, eventualmente los nuevos patrones se vuelven automáticos. En ese momento el cambio se vuelve permanente. ¿Cuánto tiempo toma? Depende de la profundidad del hábito que estás cambiando y de la consistencia con que practicas el nuevo comportamiento. Pero lo que puedo decirte con certeza es esto. Si te mantienes en el proceso, el cambio ocurre. Siempre, sin excepción. El cerebro no tiene otra opción que adaptarse a lo que le das repetidamente. Es su naturaleza. Así que la próxima vez que ese pensamiento aparezca, ese que dice que el cambio es imposible para ti, quiero que lo reconozcas por lo que es una mentira que tu mente te está diciendo para protegerse del esfuerzo y la incomodidad del crecimiento. Quiero que le respondas con esta verdad. Puedo cambiar. Estoy cambiando. Cada decisión que tomo hoy en alineación con quien quiero ser es un paso en la dirección correcta. Y si estás encontrando valor en lo que estamos explorando hoy, si sientes que estas ideas están tocando algo real, te invito a que te suscribas y que dejes en los comentarios una sola frase que describa el cambio más importante que quieres hacer en tu vida a partir de hoy, no mañana. Hoy, porque el compromiso público, la decisión de decirlo en voz alta, aunque sea en un comentario, tiene un poder enorme para hacer que el cambio sea real. El séptimo pensamiento, el último de esta lista, pero no el menos importante, es en muchos sentidos el más peligroso de todos. Es la creencia de que el tiempo que tienes es ilimitado. Es la ilusión de que siempre habrá un mañana mejor, una próxima semana más conveniente, un próximo mes en que las condiciones serán más favorables. Es el pensamiento que convierte los sueños en fantasías y las intenciones en remordimientos. Déjame preguntarte algo directamente. ¿Cuántos años llevas pensando en hacer algo que todavía no has hecho? ¿Cuántas veces has dicho lo haré cuando y ese cuando nunca ha llegado? ¿Cuántos proyectos has iniciado en tu mente que nunca han llegado al mundo real? ¿Cuántas conversaciones importantes has pospuesto? ¿Cuántas decisiones cruciales has evitado porque siempre ha parecido que había tiempo? He llegado a una edad en que entiendo visceralmente, no solo intelectualmente, sino en los huesos, que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y el único que no se puede recuperar. El dinero que pierdes puede recuperarse. La salud que descuidas puede en muchos casos restaurarse. Las relaciones que dañas pueden en muchos casos repararse. Pero el tiempo que desperdicias nunca regresa. Nunca. Cada día que pasa sin que avances hacia lo que realmente importa para ti es un día que no vuelve. Y aquí está lo que más me preocupa de este pensamiento. Es el más cómodo de todos, porque posponer no duele inmediatamente. Las consecuencias de la postergación son siempre futuras, siempre distantes, siempre abstractas. El dolor de actuar, el esfuerzo, la incomodidad, la posibilidad del fracaso, todo eso es inmediato, concreto, presente. El cerebro humano está diseñado para evitar el dolor inmediato y buscar el placer inmediato.
Por eso la postergación es tan tentadora y tan destructiva al mismo tiempo. He hablado con personas al final de sus vidas, personas que miraban hacia atrás con la claridad que solo da el tiempo. Y lo que me han dicho con una consistencia que me ha marcado profundamente es que no se arrepienten de las cosas que intentaron y no funcionaron. Se arrepienten de las cosas que nunca intentaron. Se arrepienten de los sueños que sacrificaron en el altar de la comodidad y la seguridad. Se arrepienten de las palabras que no dijeron, de los riesgos que no tomaron, de las vidas que pudieron haber vivido y no vivieron. No quiero que llegues al final de tu vida con esos remordimientos. No quiero que mires atrás y veas una vida llena de hubiera podido, de debería haber, de sí tan solo. Y la única manera de evitar eso es actuar hoy. No cuando estés más preparado, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más tiempo, más dinero, más seguridad. Hoy, con lo que tienes, donde estás, ahora bien, quiero que entiendas algo importante. Identificar estos 7 pensamientos es el primer paso, pero solo el primero. El conocimiento sin acción es inútil. Puedes saber exactamente qué pensamientos te están saboteando y de todas formas seguir obedeciendo esos pensamientos si no tienes un sistema, una práctica, una manera concreta de trabajar con ellos cada día. Así que quiero dedicar el resto de este tiempo a darte herramientas prácticas, estrategias que he visto funcionar no solo en mi propia vida, sino en la vida de miles de personas que han aplicado estos principios. La primera herramienta es lo que yo llamo la práctica del autoexamen diario. Cada mañana, antes de que el día te absorba, antes de que el teléfono, el correo, las noticias y las demandas de los demás tomen el control de tu atención, dedica 15 minutos a sentarte en silencio y hacerte preguntas. La primera, ¿qué pensamiento limitante apareció ayer que me impidió actuar o me hizo actuar de manera que no me sirve? La segunda, ¿cuál es la versión más poderosa de ese pensamiento? ¿Cuál es la creencia que quiero tener en lugar de esa? Y la tercera, ¿qué acción específica voy a tomar hoy que sea consistente con esa nueva creencia? Este ejercicio, que parece simple, tiene un poder extraordinario cuando se practica de manera consistente, porque lo que hace es traer a la conciencia lo que normalmente opera en el inconsciente. Los pensamientos limitantes tienen más poder cuando son automáticos, cuando operan sin que te des cuenta de ellos. Cuando los sacas a la luz, cuando los examinas, cuando los nombras, pierden parte de su poder sobre ti. Cuando además los reemplazas activamente con una creencia más útil y tomas una acción que refuerza esa creencia, estás literalmente recableando tu cerebro, creando nuevas conexiones neuronales que con el tiempo vuelven el nuevo automático. La segunda herramienta es lo que llamo la declaración de identidad. Una de las cosas más poderosas que he aprendido sobre el cambio de creencias es que las creencias no cambian cuando intentas convencerte de que son falsas. Cambian cuando actúas de una manera que es inconsistente con ellas repetidamente, y una manera de acelerar ese proceso es cambiar la manera en que te describes a ti mismo, no solo en tu mente sino en voz alta. Las palabras que usas para describirte tienen un impacto enorme en cómo te comportas. Si te dices, soy una persona desorganizada, tu mente buscará evidencia de esa afirmación y la encontrará, y tu comportamiento se ajustará para ser consistente con esa identidad. Pero si empiezas a decirte, soy una persona que está desarrollando el hábito de la organización, algo cambia. No de manera instantánea, pero gradualmente, tu mente empieza a buscar evidencia de esa nueva identidad. Empiezas a notar los momentos en que eres organizado, y esos momentos, por pequeños que sean, se convierten en los ladrillos de una nueva imagen de ti mismo. Crea declaraciones de identidad que describan la persona que quieres ser, no la persona que crees ser ahora. Escríbelas, léelas en voz alta cada mañana. Luego, a lo largo del día, toma decisiones que sean consistentes con esa identidad. No porque sea fácil, sino porque es quien decide ser. La tercera herramienta es la que llamo el principio de la acción mínima viable. Uno de los mayores errores que cometen las personas cuando quieren cambiar su vida es que esperan tener la energía, la motivación o las condiciones perfectas para tomar una acción grande y definitiva. Como esas condiciones rara vez se dan, nunca actúan. La solución a esto es comprometerse no con la acción perfecta, sino con la acción más pequeña posible que todavía sea un movimiento en la dirección correcta. Quieres empezar a hacer ejercicio, pero llevas meses diciéndote que mañana empiezas. No te comprometas con 1 hora de ejercicio diario. Comprométete con 5 minutos. Solo 5 minutos. Ponte los zapatos deportivos
y sal a caminar durante 5 minutos. Eso es todo. Porque lo que descubrirás es que una vez que empiezas, una vez que superas la resistencia inicial, a menudo harás más que esos 5 minutos. Pero incluso si no lo haces, incluso si solo caminas 5 minutos y regresas, has hecho algo crucial. Has demostrado que eres una persona que actúa en alineación con sus intenciones. Esa demostración repetida día tras día construye la identidad de alguien que se cuida, que se respeta, que sigue sus compromisos. ¿Quieres escribir un libro pero llevas años con esa idea en la cabeza? No te comprometas con escribir 10 páginas al día. Comprométete con escribir una sola oración cada mañana. Solo una. Porque lo que descubrirás es que una vez que abres el documento y escribes la primera oración, a menudo escribirás más y si no escribes más, al menos escribiste una oración. Esa oración multiplicada por 365 días, es más de lo que tenías antes. Este principio es poderoso porque ataca directamente la resistencia que generan los pensamientos limitantes. Cuando la tarea parece demasiado grande, demasiado difícil, demasiado incierta, la resistencia es enorme, pero cuando la tarea es pequeña, cuando es casi ridículamente fácil, la resistencia se disuelve. Una vez que empiezas, el momentum hace el resto. La cuarta herramienta es el poder del entorno. Esto es algo que la mayoría de las personas subestima enormemente. Tus pensamientos no existen en un vacío. Están profundamente influenciados por el entorno en que vives, por las personas con quienes pasas tu tiempo, por la información que consumes, por los espacios físicos en que te mueves. Si quieres cambiar tus pensamientos, tienes que cambiar tu entorno. He observado que las personas que logran cambios duraderos en su vida casi siempre hacen cambios significativos en su entorno al mismo tiempo. Se rodean de personas que tienen los resultados que ellos quieren tener. Se exponen a ideas que expanden su manera de ver el mundo. Crean espacios físicos que apoyan los comportamientos que quieren desarrollar. Eliminan, en la medida de lo posible, las influencias que refuerzan los viejos patrones. Piensa en las personas con quienes pasas más tiempo. ¿Esas personas te inspiran? ¿Te desafían? ¿Te hacen querer ser mejor? ¿O son personas que se quejan constantemente, que ven obstáculos en todas partes, que te recuerdan por qué las cosas no pueden funcionar? Porque las personas que te rodean tienen un impacto enorme en tus pensamientos y en tus creencias, mucho mayor de lo que la mayoría quiere admitir. No estoy diciendo que abandones a tus amigos o a tu familia. Estoy diciendo que seas intencional sobre con quién pasas más tiempo, a quién escuchas, a quién le das acceso a tu mente y a tu energía. Busca personas que estén donde quieres estar. Busca mentores, comunidades, grupos de personas que compartan tus valores y tus aspiraciones. Porque el entorno social correcto no solo te inspira, te mantiene en el camino cuando tu propia motivación flaquea. La quinta herramienta, y esta es una que he practicado durante décadas y que considero fundamental, es el poder de la visualización orientada a la acción. Mucho se ha hablado de la visualización como herramienta de éxito. Y es verdad que tiene un poder enorme, pero hay una manera de visualizar que funciona y una manera que no funciona, y la diferencia es crucial. La visualización que no funciona es la que simplemente imagina el resultado final, el éxito, el logro, la meta alcanzada sin conectar ese resultado con el proceso que lleva a él. Este tipo de visualización puede en realidad ser contraproducente porque le da a tu mente la sensación de que ya has logrado la meta, lo que reduce la motivación para actuar. La visualización que funciona es la que imagina el proceso. Es la que visualiza no solo el resultado, sino los pasos que llevas a ese resultado. Es la que te imagina tomando las acciones difíciles, enfrentando los obstáculos, superando los desafíos y saliendo al otro lado más fuerte. Este tipo de visualización prepara a tu mente para la realidad del camino, no solo para la fantasía del destino. Cuando la mente está preparada para los obstáculos, cuando ya los ha visto y los ha superado en la imaginación, es mucho más capaz de superarlos en la realidad. Cada mañana dedica unos minutos a visualizar no solo lo que quieres lograr, sino quién quieres ser en el proceso de lograrlo. Visualízate tomando las decisiones correctas, teniendo las conversaciones difíciles, manteniendo tus compromisos cuando es difícil hacerlo, respondiendo a los desafíos con calma y determinación. Esa práctica repetida consistentemente, crea una plantilla mental que guía tu comportamiento de manera poderosa. Ahora quiero hablar de algo que va más allá de las herramientas. Algo que subyace a todo lo que hemos explorado hoy y que, en mi experiencia, es el factor determinante entre las personas que logran cambios duraderos y las que no. El tema de la identidad de quién decide ser.
Todos los pensamientos que hemos explorado hoy, todos esos pensamientos que sabotean el éxito, tienen algo en común. Son expresiones de una identidad que no te sirve. Son la manera en que una versión de ti mismo, una versión formada por experiencias pasadas, por miedos, por condicionamientos, por las expectativas de otros, se defiende y se perpetúa. Mientras esa identidad esté intacta, mientras sigas creyendo en el fondo que eres esa persona, los pensamientos limitantes seguirán volviendo sin importar cuántas herramientas aplique. El cambio real, el cambio profundo y duradero, requiere que hagas algo mucho más fundamental que cambiar tus pensamientos. Requiere que cambies quién crees que eres. Requiere que te decidas de manera consciente y deliberada a ser una persona diferente. No a actuar como una persona diferente, sino a ser una persona diferente. Porque cuando cambias la identidad, el comportamiento sigue de manera natural. Cuando sabes con certeza que eres una persona disciplinada, actuar con disciplina no es un esfuerzo. Es simplemente una expresión de quién eres. ¿Cómo cambias la identidad? Primero, tienes que decidir quién quieres ser. No qué quieres tener, no qué quieres lograr, sino quién quieres ser. ¿Qué valores quieres que te definan? ¿Qué cualidades quieres que las personas vean en ti? ¿Qué tipo de persona quieres ser en tus relaciones, en tu trabajo, en tu vida privada? Escríbelo con detalle, con claridad, porque no puedes convertirte en algo que no puedes describir. Segundo, empieza a tomar decisiones desde esa identidad. Cada vez que te enfrentas a una elección grande o pequeña, pregúntate, ¿qué haría la persona que quiero ser en esta situación? Y luego, haces no lo que sientes ganas de hacer, no lo que es más fácil, no lo que evita el conflicto o la incomodidad, lo que haría la versión más poderosa de ti mismo. Porque cada vez que actúas desde esa identidad, aunque se sienta artificial al principio, estás reforzando esa identidad. Estás acumulando evidencia de que eres esa persona. Con suficiente evidencia acumulada, la nueva identidad se vuelve real. Tercero, sé paciente con el proceso. El cambio de identidad no ocurre de la noche a la mañana. Hay días en que vas a actuar desde la vieja identidad, desde los viejos patrones, desde los viejos pensamientos. Y cuando eso ocurra, no te castigues, no uses ese momento como evidencia de que el cambio es imposible. Simplemente reconócelo, extrae la lección si hay alguna y retoma el camino. La consistencia a lo largo del tiempo es lo que importa, no la perfección en cada momento. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es fundamental para entender por qué estos 7 pensamientos tienen tanto poder, y es el tema del diálogo interno. Cada uno de nosotros tiene una conversación constante consigo mismo, una voz interior que comenta, evalúa, juzga, predice, recuerda y anticipa de manera prácticamente ininterrumpida. La calidad de esa conversación interna determina en grandísima medida la calidad de tu vida. He estudiado el diálogo interno de personas exitosas y de personas que no logran sus metas y la diferencia es notable. Las personas que logran resultados extraordinarios tienen un diálogo interno que es principalmente orientado hacia soluciones, hacia posibilidades, hacia el aprendizaje, hacia el crecimiento. Cuando enfrentan un obstáculo, su voz interior dice: ¿cómo puedo superar esto? Cuando cometen un error, su voz interior dice: ¿qué puedo aprender de esto? Cuando se enfrentan a una oportunidad, su voz interior dice: ¿cómo puedo aprovechar esto? Las personas que no logran sus metas tienen un diálogo interno que es principalmente orientado hacia los problemas, hacia las limitaciones, hacia el pasado, hacia el miedo. Cuando enfrentan un obstáculo, su voz interior dice: esto es imposible. Cuando cometen un error, su voz interior dice: soy un fracaso. Cuando se enfrentan a una oportunidad, su voz interior dice: esto no va a funcionar para mí. ¿Puedes cambiar tu diálogo interno? Absolutamente, pero requiere práctica y requiere intención. El primer paso es simplemente observar. Empieza a prestar atención a lo que te dices a ti mismo a lo largo del día, especialmente en los momentos difíciles, en los momentos de duda, en los momentos de fracaso. Observa sin juzgar, solo nota. ¿Qué tipo de conversación tienes contigo mismo? ¿Es una conversación que te empodera o que te limita? El segundo paso es interrumpir los patrones negativos cuando los detectas. Cuando te descubres en medio de un monólogo interno destructivo, interrúmpelo. Puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes decirte alto en voz alta o en tu mente. Puedes cambiar físicamente tu postura, tu respiración, tu movimiento. Puedes hacer algo que cambie tu estado emocional. El objetivo es romper el patrón antes de que tome impulso,
porque los pensamientos negativos, como los trenes, son mucho más fáciles de detener al principio que cuando ya van a toda velocidad. El tercer paso es reemplazar el pensamiento negativo con uno más útil, no necesariamente con uno opuesto, porque si tu mente no cree el pensamiento opuesto, simplemente lo rechazará, sino con uno que sea un paso en la dirección correcta. Si el pensamiento es soy un fracaso, no lo reemplaces con soy un éxito total, porque tu mente sabe que eso no es verdad y lo rechazará. Reemplázalo con he tenido un revés y estoy aprendiendo de él para hacerlo mejor la próxima vez. Eso es verdad. Tu mente puede aceptarlo. Es un pensamiento que te mueve hacia adelante en lugar de mantenerte paralizado. Hay algo que quiero que entiendas sobre todo lo que hemos hablado hoy y es esto. El trabajo de cambiar tus pensamientos y tus creencias no es un trabajo que se hace una vez y se termina. Es un trabajo continuo, un proceso permanente de crecimiento y refinamiento. Las personas más exitosas que conozco, las personas que han logrado los resultados más extraordinarios, siguen trabajando en sus creencias, siguen cuestionando sus pensamientos limitantes, siguen buscando maneras, expandir su mentalidad. No porque no hayan llegado a ningún lado, sino porque entienden que el crecimiento personal no tiene un destino final, tiene solo un camino que se recorre con más conciencia y más intención cada día. Esto me lleva a algo que quiero compartir contigo sobre el propósito, porque en última instancia todos los pensamientos que hemos explorado hoy, todos esos pensamientos que sabotean el éxito tienen un poder especialmente destructivo cuando no tienes claridad sobre por qué quieres tener éxito. Cuando no tienes un propósito claro, cuando no sabes con certeza para qué quieres lo que quieres, los pensamientos limitantes llenan ese vacío. La duda, el miedo, la procrastinación, la búsqueda de aprobación, todo eso tiene mucho más espacio para operar cuando no hay un propósito poderoso que los desplace. He aprendido que el propósito es el antídoto más poderoso contra los pensamientos limitantes. Cuando sabes con claridad por qué haces lo que haces, cuando tu meta está conectada a algo que genuinamente importa para ti, cuando hay un para qué que es más grande que tus miedos y tus dudas, los pensamientos saboteadores pierden su poder. No desaparecen completamente, pero ya no tienen la misma capacidad de detenerte. Porque el impulso de tu propósito es más fuerte que la resistencia de tus miedos. ¿Tienes claridad sobre tu propósito? No me refiero a una declaración de misión corporativa o a una frase inspiradora que suena bien pero que no sientes en las entrañas. Me refiero a algo real, a algo que te mueve, a algo que cuando lo piensas te genera una combinación de emoción y determinación, que cuando lo describes con palabras sientes que estás describiendo algo verdadero sobre quién eres y por qué estás aquí. Si no tienes esa claridad, ese es el trabajo más importante que puedes hacer ahora mismo. Más importante que aprender nuevas habilidades, más importante que hacer más conexiones, más importante que trabajar más horas. Porque sin propósito, todas esas cosas son como construir una casa sin cimientos. Puede verse bien por un tiempo, pero no dura. ¿Cómo encuentras tu propósito? Empieza por hacerte las preguntas correctas. ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué problemas del mundo te indignan tanto que sientes que tienes que hacer algo al respecto? ¿Qué harías con tu tiempo si supieras con certeza que no puedes fracasar? ¿Qué quieres que digan de ti las personas que te conocen cuando ya no estés? ¿Qué tipo de impacto quieres haber tenido en el mundo? Las respuestas a estas preguntas exploradas con honestidad y profundidad te llevarán hacia tu propósito. Y una vez que tienes esa claridad, úsala como brújula. Cuando los pensamientos limitantes aparezcan, como aparecerán, regresa a tu propósito. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de lo que realmente importa para mí? Y si la respuesta es que te aleja, ya sabes qué hacer con él. Quiero hablarte también sobre el papel de la disciplina en todo esto, porque hay una idea equivocada muy común sobre la disciplina que creo que vale la pena abordar. Mucha gente piensa que la disciplina es una cuestión de fuerza de voluntad, de resistir las tentaciones, de obligarse a hacer cosas que no quiere hacer. Esa concepción de la disciplina hace que parezca agotadora, que parezca un sacrificio constante, que parezca algo que solo las personas con una fortaleza mental extraordinaria pueden mantener. Pero la disciplina real, la disciplina que he visto en las personas más exitosas, no funciona así. La disciplina real no es resistencia constante, es la consecuencia natural de tener claridad sobre quién eres y hacia dónde vas. Cuando sabes con certeza quién quieres ser, cuando tienes una identidad clara y un propósito poderoso, las decisiones que antes requerían fuerza de voluntad empiezan a volverse automáticas, ¿no?
porque hayan dejado de ser difíciles, sino porque ya no son decisiones que se toman cada vez desde cero. Son simplemente expresiones de quién eres. La persona que se levanta temprano cada mañana para ejercitarse no lo hace porque tenga una fuerza de voluntad sobrehumana. Lo hace porque en algún punto tomó la decisión de ser una persona que se cuida, que se respeta, que invierte en su salud. Esa decisión, reforzada por meses o años de acción consistente, se convirtió en parte de su identidad. Ya no es una lucha, es simplemente lo que hace. Esto es lo que quiero para ti. No una vida de resistencia constante y sacrificio heroico. Una vida en que las acciones correctas fluyen naturalmente de quien has decidido ser. El camino hacia esa vida pasa exactamente por lo que hemos explorado hoy. Identificar y eliminar los pensamientos que te sabotean, reemplazarlos con creencias que te sirven y actuar de manera consistente desde la identidad de la persona que quieres ser. Hay un concepto que he enseñado durante muchos años y que quiero compartir contigo aquí, porque creo que captura algo esencial sobre todo lo que hemos hablado. Es el concepto de la responsabilidad total. La responsabilidad total significa que aceptas que tú eres el autor de tu vida, que tus resultados son consecuencia de tus decisiones, de tus acciones, de tus pensamientos, de tus hábitos, no de las circunstancias, no de otras personas, no del mercado, no de la suerte. Tuyos, esto no significa negar que las circunstancias importan. Las circunstancias importan. No todos empezamos desde el mismo punto. Hay injusticias reales en el mundo. Hay obstáculos que algunas personas enfrentan y otras no. Todo eso es verdad, pero la responsabilidad total no dice que las circunstancias no importan. Dice que independientemente de las circunstancias, tú tienes la capacidad de elegir cómo responder siempre, en cualquier situación. Y esa elección, la elección de cómo responder, es donde reside tu poder. Cuando adoptas la mentalidad de responsabilidad total, algo extraordinario ocurre. Los pensamientos limitantes que hemos explorado hoy pierden gran parte de su poder, porque todos esos pensamientos en el fondo son formas de ceder la responsabilidad a una supuesta deficiencia innata. El éxito es para otros es ceder la responsabilidad a las circunstancias o a la suerte. Mi pasado me determina es ceder la responsabilidad a lo que ocurrió antes. Necesito la aprobación de otros es ceder la responsabilidad a la opinión ajena. El fracaso es permanente, es ceder la responsabilidad a un resultado pasado. No puedo cambiar, es ceder la responsabilidad al supuesto funcionamiento fijo de la naturaleza humana. Siempre hay tiempo es ceder la responsabilidad al futuro cuando asumes la responsabilidad total, cuando dices yo soy el responsable de mis resultados y yo tengo el poder de cambiarlos. Todos esos pensamientos se revelan como lo que son excusas. Excusas que se disfrazan de verdades, que se disfrazan de limitaciones reales, pero que en el fondo son simplemente la manera en que la mente evita el esfuerzo y la incomodidad del crecimiento. No te estoy pidiendo que seas perfecto, no te estoy pidiendo que nunca dudes, que nunca tengas miedo, que nunca cometas errores. Estoy pidiendo que asumas la responsabilidad de lo que haces con tus dudas, con tus miedos, con tus errores. Que dejes de usar esas cosas como razones para no avanzar y empieces a usarlas como materia prima para crecer. Quiero que pienses en alguien que admiras profundamente, alguien que ha logrado algo que tú consideras extraordinario. Puede ser alguien que conoces personalmente, puede ser alguien histórico, puede ser alguien cuya historia has leído o escuchado. Piensa en esa persona y hazte esta pregunta. ¿Esa persona nunca tuvo dudas, nunca tuvo miedo, nunca enfrentó obstáculos que parecían insuperables, nunca pensó en rendirse? La respuesta: si conoces bien la historia de esa persona, es que por supuesto que tuvo todas esas cosas. La diferencia no está en que no las tuvieron. La diferencia está en que no les permitieron ser el factor determinante. Siguieron adelante a pesar de ellas, actuaron a pesar del miedo, avanzaron a pesar de la duda, se levantaron a pesar del fracaso. Esa persistencia, esa determinación de seguir actuando independientemente de los pensamientos y emociones que surgían, es lo que eventualmente produjo los resultados extraordinarios. Eso está disponible para ti, no en algún momento futuro, cuando estés más preparado o cuando las circunstancias sean más favorables, ahora mismo. Con lo que tienes, ¿dónde estás? La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es si vas a decidir hacerlo. Hay una frase que he repetido muchas veces a lo largo de los años porque creo que captura una verdad fundamental. El éxito no es un accidente y el fracaso tampoco lo es. Ambos son el resultado de decisiones, de hábitos, de patrones de pensamiento que se repiten a lo largo del tiempo. La buena noticia, la noticia que quiero que te lleves de todo lo que hemos explorado hoy, es que esos patrones pueden cambiarse. No es fácil.
no es rápido, pero es posible. El primer paso siempre es el mismo, tomar la decisión de que vas a ser diferente a partir de hoy, no a partir de mañana, no a partir del lunes, no a partir del próximo mes, a partir de hoy, porque el mañana que estás esperando no existe. Solo existe este momento, esta decisión, esta acción. Cada momento en que eliges actuar desde tu mejor versión, cada momento en que rechazas un pensamiento limitante y lo reemplazas con uno que te sirve, cada momento en que actúas en alineación con quien quieres ser, estás construyendo el futuro que mereces. He dedicado mi vida a estudiar, a practicar y a enseñar estos principios, y lo que puedo decirte con absoluta certeza después de décadas de hacerlo es esto: las personas que aplican estos principios cambian. No todas de la misma manera, no todas al mismo ritmo, pero todas cambian. Porque los principios que gobiernan el éxito humano son universales. Funcionan independientemente de tu edad, de tu educación, de tu pasado, de tus circunstancias actuales. Funcionan porque están basados en cómo funciona realmente la mente humana, en cómo se forman y se cambian los hábitos, en cómo se construye y se transforma la identidad. Lo que hemos explorado hoy no es todo lo que hay que saber sobre el tema. Hay mucho más. Pero si tomas lo que hemos visto hoy y lo aplicas, si practicas el autoexamen diario, si creas tus declaraciones de identidad, si adoptas el principio de la acción mínima viable, si transformas tu entorno, si practicas la visualización orientada a la acción, si asumes la responsabilidad total de tus resultados, verás cambios no en un año, no en 6 meses, empezarás a ver cambios en semanas, porque el cambio empieza en el momento en que cambias la decisión. Quiero cerrar con esto, porque creo que es lo más importante de todo lo que he dicho. El mayor desperdicio en el mundo no es el dinero malgastado, no son los recursos naturales agotados, no son las oportunidades de negocios perdidas. El mayor desperdicio en el mundo es el potencial humano no realizado. Son las personas que tienen dentro de sí la capacidad de hacer algo extraordinario, de contribuir algo único al mundo, de vivir una vida que las llene de significado y satisfacción, y que sin embargo pasan sus días obedeciendo pensamientos que les dicen que no pueden, que no es para ellos, que es demasiado tarde, que no valen suficiente. Tú no tienes que ser parte de ese desperdicio. Tienes la capacidad de elegir diferente. Tienes la capacidad de cuestionar esos pensamientos, de rechazarlos, de reemplazarlos, de actuar desde una versión de ti mismo que los trasciende. Esa elección, esa decisión de no aceptar los límites que tu mente te ha impuesto es el primer y más importante paso hacia cualquier cosa que quieras lograr en tu vida. El tiempo pasa de todas formas. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses, los meses en años. La pregunta no es si el tiempo va a pasar. La pregunta es quién vas a ser cuando ese tiempo haya pasado. ¿Vas a ser la misma persona que eres hoy con los mismos pensamientos, los mismos hábitos, los mismos resultados? ¿O vas a ser una versión más poderosa, más consciente, más realizada de ti mismo? Esa decisión te pertenece, solo a ti. Nadie puede tomarla por ti, nadie puede impedirte tomarla. Y el momento de tomarla no es mañana, es ahora mismo. En este instante, antes de que este video termine, antes de que pases a la siguiente cosa, antes de que la inercia de la vida cotidiana te absorba de nuevo. Decide ahora quién vas a ser. Decide ahora que ya no vas a obedecer los pensamientos que te sabotean. Decide ahora que vas a actuar, que vas a crecer, que vas a construir la vida que sabes que mereces. Porque la mereces. No cuando seas perfecto, no cuando hayas eliminado todos tus miedos, no cuando las circunstancias sean ideales. La mereces ahora mismo exactamente como eres, con todo lo que tienes y todo lo que aún estás aprendiendo. Eso es todo lo que necesitas para empezar una decisión. Tomada ahora, seguida de una acción. Tomada hoy y luego otra mañana y otra el día siguiente. Con el tiempo, esas decisiones y esas acciones acumuladas se convierten en una vida extraordinaria. No porque el camino sea fácil, sino porque decidiste recorrerlo de todas formas. Eso al final es lo que distingue a las personas que logran todo lo que se proponen de las que se quedan mirando desde la orilla. No el talento, no la suerte, no la circunstancia. La decisión de actuar, repetida cada día, a pesar de todo lo que intente detenerte. Ve y hazlo. Empieza hoy. El mundo necesita lo que solo tú puedes ofrecer.